feliz sábado, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y también saludamos a los nuevos que han venido. Una bienvenida. ¿Quiénes han venido por primera vez a esta iglesia, hermanos? La hermana. Que Dios te bendiga, hermana. Y todos también los que han venido. Y también los que estamos viendo sábado tras sábado para poder congregarnos, para poder aprender más de la palabra del Señor y también para hacer la voluntad del Señor. Vamos a orar, hermanos, antes de poder iniciar con el estudio de esta mañana, para poder entender la palabra de Dios y que Él nos dé sabiduría, entendimiento, para entender sus sagradas escrituras. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das, aún no siendo merecedores de tu amor. Puedas perdonarnos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender tus santas escrituras, Señor, en estos tiempos finales. Puedas ayudarnos y darnos sabiduría y entendimiento para comprender cada verso de tu palabra, cada cita del Espíritu de profecía, para así poder actuar y así poder serte fiel en todo, Señor, hasta en lo más mínimo. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Puedas poner ese carbón encendido en mis labios, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda hablar a través de mi persona. Todo esto te lo pido, sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy delicado. Siempre he visto este tema, hermanos, muy delicado para mí, para todos nosotros. Y pienso que cada uno que está escuchando, siempre nos hemos preguntado realmente cómo debemos actuar, lo que Dios nos ha encomendado a nosotros que somos sus hijos y también sus mayordomos, hermanos. Por eso hoy vamos a tocar los diezmos y las ofrendas a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía. Vamos a ver qué es lo que nos dice el espíritu de profecía. Y he visto que este tema es muy amplio, hermanos. Para poder entenderlo, necesitaríamos muchos sábados para poder entender cada verso de la Biblia y cada cita del espíritu de profecía, hermanos. Y vamos a abarcar en esta mañana más que todo lo que es el diezmo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque podemos hablar, hermanos, en cuanto al diezmo en muchos aspectos. También vamos a hablar el diezmo en sostén propio. Y así vamos a poder afianzarnos en lo que es en el sostén propio, hermanos. Porque el sostén propio realmente podemos ver que hoy en día lo han tergiversado. Muchos dicen que el diezmo solo tiene que ir por un canal, por la conferencia general. Y en otros grupos no es permitido el diezmo. Y todo eso nosotros tenemos que entender muy bien, hermanos. Tenemos que defender para así estar firmes en lo que creemos, hermanos. Entonces, hoy vamos a aprender y vamos a tocar este tema. Para nuestro texto clave, hermanos, vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Proverbios, el capítulo 3 y el verso 9 y 10. El verso 9 y 10. ¿Quién puede dar lectura, hermanos? ¿Quién ha encontrado? Sí, hermano. 3:9. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. El 10 más, hermana.
El diezmas. diezmas, Sí. y será llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de musgos. Amén. Nos dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tu sustancia y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios, hermanos? Tenemos que honrar al Señor, hermanos, con lo que Él nos ha dado, porque sabemos que todas las cosas son de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. ¿Y por qué nos dice aquí? Honra a Jehová con las primicias de tus frutos. Ahí podemos ver un principio, hermanos. El principio de reconocer a Dios, hermanos. El dador de la vida, el dador, el que nos ha dado la vida, el que te ha dado la vida a ti, me ha dado la vida a mí y nos ha bendecido hasta el día de hoy, hermanos. Entonces vemos desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, les proporcionó todo, les proporcionó el aire, creó a los animales, a las plantas, las flores, y así Dios le dio todo a Adán y a Eva, hermanos. Pero así también les dio una prueba. Dios le dijo: todo árbol tú puedes comer, pero excepto uno. Entonces, había un árbol, hermanos. Ese árbol, hermanos, era prueba de su lealtad. Adán y Eva podían comer de todos los frutos, podían comer de todo lo que ellos quisieran, pero Dios les dio una prueba, y era la prueba de la lealtad, y era el árbol del bien y del mal, hermanos. Y así también podemos ver que Dios ha mandado a su Hijo unigénito. Él ha dejado todo, ha dejado su corona, ha vestido su humanidad con su divinidad y ha venido a morir por nosotros. Y así nos ha dado a nosotros también el vestido, nos ha bendecido con el dinero, nos ha bendecido con lo que comemos cada día. Entonces, podemos ver que Dios quiere una prueba de la lealtad a Él. Por eso es, hermanos, el tema de la mayordomía, que Dios quiere una prueba de lealtad para que Él sepa que le amamos. Así como Dios ha instituido, hermanos, el sábado, así también ha instituido lo que es el diezmo y las ofrendas. Y Adán y Eva no cumplieron con la prueba de lealtad, pero Dios quiere que nosotros cumplamos. Y ese es el propósito, la cual presenta la palabra del Señor. Desde el principio, hermanos, había una prueba al Señor y lo habrá hasta el final. Y Dios nos va a probar si vamos a ser fieles al Señor o no lo vamos a hacer. Y voy a dar lectura a lo que nos dice el libro El Evangelismo, la página 285, el párrafo 1, hablando la mensajera del Señor. Toda alma convertida debe tener la luz con respecto a los requisitos del Señor para los diezmos y las ofrendas. Todo lo que los hombres disfrutan lo reciben de la gran hacienda del Señor, y Él se complace en que su heredad disfrute de sus bienes. Pero Él ha hecho un contrato especial con todos los que están bajo el estandarte manchado de sangre del príncipe Manuel, para que puedan mostrar su dependencia y responsabilidad ante Dios al devolver a su tesorería una cierta porción como suya. Entonces, ¿cuál es el asunto de la mayordomía, hermanos?
de poder devolverle al Señor, hermanos. Porque sabemos que todo es de Él, hermanos. Todo lo que tenemos, nuestra vida le pertenece a Dios. ¿Y por qué Él quiere una parte de nosotros, hermanos? Es la prueba de la lealtad que nosotros tenemos que dar al Señor, hermanos. Por eso aquí nos dice, toda alma convertida debe tener luz para los requisitos de los diezmos y las ofrendas. Si nosotros queremos amar a Dios, le vamos a obedecer en todo, hermanos. Si queremos realmente amarlo a Él, vamos a cumplir lo que Él dice. Vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos, hermanos. Y también esto va con los recursos que Dios nos ha dado a nosotros para que demos a Él. Ahora vamos al Antiguo Testamento, hermanos. Vamos al último libro del Antiguo Testamento, la cual es Malaquías. Vamos al libro de Malaquías. Y les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Creen que no diezmar será pecado? Es pecado. Pecado por comisión. Sabiendo, no lo estamos haciendo. Por comisión. ¿Y creen que así sabiendo entremos al reino de los cielos, hermanos? A ver, vamos a ver lo que nos dice el libro de Malaquías. Podemos ponernos de pie, hermanos, para poder leer todos a una sola voz. Pueden leer de sus Biblias o de las pantallas también, mejor dicho, de la pantalla. Y vamos a dar lectura al libro de Malaquías 3:7. Aquí voy a anotar también, para que ustedes también puedan examinar, puedan comprobar lo que aquí se está hablando. Malaquías 3:7 en adelante. Vamos a leer a la voz de 2, 3. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pueden sentarse, hermanos. Aquí la palabra de Dios, hablando Dios al pueblo de Israel, hermanos, porque el pueblo de Israel en ese entonces estaba en una apostasía y había robado al Señor una parte que le correspondía, la cual es los diezmos y las ofrendas. Y el Señor dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Se habían apartado el pueblo de Israel y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El Señor ha sido muy claro, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Nos ha dicho a nosotros también, ¿en qué hemos de volvernos? Nosotros le preguntamos al Señor, y el Señor dice, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me habéis robado de los diezmos y las ofrendas. Sabemos que el diezmo es la 10ª parte, hermanos, de lo que nosotros hemos ganado, hemos trabajado o hemos encontrado tal vez. Podemos poner muchos ejemplos en cuanto a lo que se refiere del diezmo, del dinero que gracias a Dios hemos obtenido. Es una parte que le corresponde a Dios.
Entonces, si nosotros nos hemos apartado de ese camino, el Señor nos hace otra vez ese llamado. ¿Y por qué decimos que es pecado no diezmar, hermanos? Si vamos al Antiguo Testamento, si vamos al Éxodo 20, nos dice, Éxodo 20:15, no robarás, no robarás. ¿Y qué es pecado, hermanos? Transgresión de la ley. Eso podemos encontrar en 1 Juan 3:4. O Santiago 2:10. Santiago 2:10. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, dice la Biblia. Y nos dice 1 Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Ahora la ley nos dice, no robarás, el 8º mandamiento. Y el Señor dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces el no diezmar, hermanos, es pecado. Y si hasta ahora nos hemos alejado del Señor con los recursos que a Él le pertenece, tenemos otra vez que volvernos al Señor porque nos hemos apartado de Él. Y he escuchado muchas veces que muchos hermanos dijeron que alguien habla de este tema. Entonces esa persona decía, esa persona solo quiere dinero, o esa iglesia solo pide dinero. Pero aquí podemos ver, hermanos, que es bíblico. Y este tema tiene que poder hablarse dentro de la iglesia. Porque muchos, como nosotros, yo me incluyo también, que hemos fallado al Señor con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Pero vamos a ver ahora con los testimonios que, así como en el antiguo Israel, también Dios en estos tiempos también nos dice, me habéis robado, hermanos. Igual nos dice, porque muchos dicen que el diezmo era para los levitas. Y cuando Jesús murió, entonces se acabó lo que es el diezmo. Pero podemos ver que el diezmo existió mucho más antes que el pueblo de Israel, la nación judía existiera, hermanos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso el tema está enfocado al diezmo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hermanos. Cómo los patriarcas diezmaban, cómo los levitas también recibían el diezmo. Y también vamos a tocar cómo el apóstol Pablo también recibió el diezmo. Porque en el Nuevo Testamento casi no se habla, hermanos. Y muchos dicen, ya ves, el diezmo se ha clavado también en la cruz. Pero podemos ver que el Señor nos sigue diciendo hoy en día, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Y sigue diciendo Malaquías, el profeta, hermanos, inspirado por el Señor. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y si nosotros nos hemos apartado hasta este momento, hermanos, pidamos perdón a Dios y volvámonos otra vez, porque el Señor nos dice, se han apartado de mí y me habéis robado con sus diezmos y con sus ofrendas. Y aquí nos dice, malditos sois con maldición. ¿Y ustedes creen que un maldito puede entrar al reino de los cielos, hermanos? No, hermanos. Por eso nos dice la palabra de Dios, malditos son ustedes porque me habéis robado, dice Jehová de los ejércitos. Traed todos los diezmos al alfolí. Y vamos a entender qué es alfolí, hermanos. Porque hay hoy dos tesorerías. La tesorería de Dios y la tesorería de Satanás. Y el dinero, hermanos, lo que Dios nos ha dado, está yendo a la tesorería de Dios o a la de Satanás. En todos nosotros está yendo a uno de los dos, hermanos. Porque Satanás también tiene su tesorería. Y Dios también tiene su tesorería para así predicar el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles. Y el Señor nos dice a todos nosotros, volveos a mí y yo os
volveré a vosotros. Y aquí podemos ver una parte muy importante. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tampoco nosotros tenemos que dar el diezmo solo para esperar bendición del Señor, hermanos. Nosotros diezmamos y damos a lo que Él le pertenece porque es una prueba de la lealtad. Reconocemos que dependemos totalmente de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que diezmar. Y vamos a ver, hermanos, he podido buscar en el hebreo qué es lo que nos quiere decir la palabra alfolí, porque muchos ponen muchos significados de lo que es alfolí. Tal vez muchos solo dicen alfolí a lo que pasa, ¿no?, en cada sábado en los asientos. Muchos piensan que solo eso es el alfolí. Vamos a ver lo que nos dice el diccionario Strong, hermanos. Alfolí, la palabra 686, y lo traduce depósito, alfolí, almacén, bodega, depósito, granero, tesorería, tesorero o tesoro. Eso es lo que quiere traducir, hermanos, en el hebreo la palabra alfolí, la cual sería otzar en el hebreo, hermanos. Y al lado también está la forma de escritura del hebreo, ¿no? Al lado. Entonces podemos ver que el alfolí se traduce tesorería, tesoro, granero o depósito. Y con eso vamos a leer la cita de la mensajera del Señor, hermanos. La página 325, el párrafo 2. Los que están procurando la justicia de Cristo se espaciarán en los temas de la gran salvación. El espíritu de profecía nos muestra que el alfolí también puede ser la Biblia, hermanos. Los que están procurando la justicia de Cristo se espaciarán en los temas de la gran salvación. La Biblia es el alfolí que proporciona a sus almas alimento nutritivo. La Biblia es el tesoro, se podría traducir, o la Biblia es el almacén que proporciona el alimento que nosotros queremos. Meditan en la encarnación de Cristo, contemplan el gran sacrificio hecho para salvarlos de la perdición, para ofrecerles el perdón, la paz y la justicia eterna. Este es un ejemplo, hermanos, de que alfolí también se refiere al tesoro del Señor. Y aquí en el libro Consejo para Mayordomía Cristiana, la página 25, el párrafo 4, nos responde qué es el alfolí del Señor. En el universo hay tan solo dos lugares donde podemos colocar nuestros tesoros: en la tesorería de Dios o en la de Satanás. Y todo lo que no se dedica al servicio de Dios se pone en el lado de Satanás y va a fortalecer su causa. Todo lo que no es del Señor, hermanos, directamente va para Satanás. El Señor se propone que los medios confiados a nosotros se empleen en la edificación de su reino. Dios nos ha confiado, hermanos, nos ha puesto como mayordomos y Él quiere que se prospere para el reino celestial. Sus bienes nos han sido confiados en nuestra calidad de mayordomos suyos para que los manejemos cuidadosamente y le llevemos los intereses en términos de almas salvadas. A estas almas, a su turno, se convertirán en mayordomos confiables que colaborarán con Cristo para estimular los intereses de la causa de Dios. Entonces, ¿qué es, hermanos? Alfolí. Es la tesorería del Señor. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios y nos recalca más el espíritu de profecía, hermanos. Que el alfolí del Señor es para prosperar la causa y así ganar almas para el reino celestial, hermanos. Pero ahora hay dos tesorerías: la tesorería de Dios y la de Satanás. Y si nosotros estamos poniendo a la tesorería de Satanás, vamos a ser quemados, hermanos, por el fuego eterno. Porque el diezmo y las ofrendas
es sagrado. Así como el sábado, hermanos, que Dios ha instituido, también Él ha instituido, hermanos, el diezmo. El mismo Jesús ha instituido. Hay dos tesorerías hoy, hermanos, la de Dios y la de Satanás. Ahora, tal vez tú ya te has dado cuenta que la corporación adventista ya está utilizando mal los diezmos. Entonces, uno que se ha dado cuenta de eso, entonces no puede confiar totalmente y decir que ellos se hagan cargo y yo me lavo las manos. Yo no puedo decir eso, hermanos, porque muchos predican de esa forma. Tú tienes que dar tu diezmo y tus ofrendas, pero si ellos lo administran mal, es culpa de ellos y no es tu culpa. Eso, hermanos, es un error. Eso vamos a ver con escritos del Espíritu de Profecía, que somos nosotros responsables también en dónde estamos llevando los diezmos y las ofrendas, porque es sagrado, hermanos. Vamos a ir a los diezmos y ofrendas en el Antiguo Testamento, hermanos. Cómo en el Antiguo Testamento se manejaban los diezmos, hermanos, y las ofrendas. Porque tal vez nosotros tenemos el pensamiento de que el diezmo es más sagrado que las ofrendas. Y tal vez así nos han enseñado, o así lo hemos visto, hermanos. Pero podemos ver que así como los diezmos y las ofrendas son tan sagrados para el Señor. Y vamos a ir al texto de Génesis, hermanos. Vamos a ir a Génesis 14:20. ¿Alguien puede dar lectura de la pantalla o de sus Biblias, hermanos? La palabra de Dios dice de esta manera. Génesis 14, verso 20. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí podemos ver, hermanos, que el diezmo era mucho más antes, estaba instituido mucho más antes del pueblo judío, de la nación de Israel. Era mucho más antes, hermanos, el principio del diezmo. En los tiempos de Adán y Eva ya se tenía una prueba de lealtad para con Dios. Cuando ellos pecaron, ellos ofrecieron el primer sacrificio, la primera ofrenda, hermanos, en la entrada del Edén. Entonces, el principio de los diezmos y ofrendas estaba mucho más antes que existiera la nación de Israel. Por eso vemos en Génesis 14:20, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Podemos ver aquí que Abraham fue a rescatar a Lot, ¿no? Podemos ver la historia de cómo capturaron a Lot, y Abraham fue con su gente y le rescató, y volviendo se encontró con el rey de Salem, la cual es Melquisedec, y Abraham le dio todos sus recursos, todo su diezmo de agradecimiento a Melquisedec, hermanos. Y eso lo confirma el apóstol Pablo mucho tiempo después en el libro de Hebreos, el capítulo 7, el verso 4. Hablando el apóstol Pablo: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces los diezmos eran mucho más antes de que existiera la nación de Israel, hermanos. Por eso vemos que los patriarcas diezmaban. Y vamos a leer la cita de Joya de los Testimonios, el tomo 1, la página 372, el párrafo 3, hablando de la cita de Génesis, hermanos, que hemos leído. El sistema del diezmo se remonta hasta más allá del tiempo de Moisés. Ya en los días de Adán se requería de los hombres que ofreciesen a Dios donativos de índole religiosa, es decir, antes que el sistema fuese dado a Moisés en forma definida, porque Dios le da a Moisés el diezmo en forma ya definida para los levitas, pero Dios mucho más antes ya había instituido este principio, hermanos. Al cumplir lo requerido por Dios, debían manifestar mediante sus ofrendas aprecio por las misericordias y las bendiciones de Dios para con ellos. Esto continuó durante las generaciones sucesivas y fue practicado por Abraham, quien dio diezmos a Melquisedec, sacerdote del Altísimo.
Ahí podemos ver, hermanos, en Joya de los Testimonios, tomo 1, la página 372, el párrafo 3. ¿Quién más da diezmo, hermanos, en el Antiguo Testamento antes de Moisés? Un ejemplo claro es Jacob, cuando él estaba siendo perseguido. Podemos ver la historia, ¿no? De cómo Jacob estaba siendo perseguido y estaba en una aflicción, y él se acuesta y ve una escalera, que ángeles subían y bajaban, y él se acuesta en una piedra como almohada, hermanos. En Génesis 28, 20, dice así la palabra de Dios: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob le prometió al Señor, hermanos, que el diezmo le iba a apartar para Jehová, de gratitud a Él. Por eso el diezmo estaba mucho más antes, queridos hermanos. Y ya vemos el diezmo en la economía de Israel. Podemos ver en el Éxodo que Dios instituyó, hermanos, otra vez el diezmo, porque los israelitas se habían olvidado de tantos años que había pasado de esclavos en la nación egipcia, así también como del sábado, hermanos, se habían olvidado. Por eso Dios nuevamente da el principio del diezmo en la nación judaica, hermanos. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Levítico 27, 30. El libro de Levítico 27, 30 nos dice en adelante: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces Dios había dado, hermanos, el diezmo para que el pueblo de Israel pueda diezmar, para que pueda apartar una décima parte. Y no solo era el diezmo, hermanos. Dios pedía también que de cada cordero que se ofrecía, el primogénito pueda ser para Jehová. Y así podemos ver que la lana también, las primicias tenían que ofrecerse a Jehová. Dios pedía, hermanos, en esos tiempos, porque quería probar la lealtad del pueblo de Israel. Y eso nos confirma el libro de Patriarcas y Profetas, la página 343, el párrafo 3. ¿Cuál era el objetivo de los diezmos y las ofrendas en la antigüedad, hermanos? Y este objetivo también es en los días de hoy. Porque en los días de hoy el diezmo y las ofrendas tienen un objetivo. Así como en la antigüedad, también es en los días de hoy. Y nos responde el libro Patriarcas y Profetas. El sistema de los diezmos y de las ofrendas tenía por objetivo grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia. ¿Cuál es el objetivo del diezmo y de las ofrendas, hermanos? Nos responde aquí: grabar en las mentes humanas una gran verdad. ¿Y cuál era esa gran verdad? De que Dios es la fuente de toda bendición. Sin Dios, hermanos, no tendríamos nosotros nada de qué agradecer. Y así, dar gratitud por sus dones y la providencia que el Señor nos ha dado. Ese es el propósito del diezmo, hermanos. Y era el objetivo del pueblo de Israel en la antigüedad, y así también para los días de hoy. ¿Y para quiénes era el diezmo, hermanos, en el pueblo de Israel? Para los levitas. ¿Se acuerdan que había 12 tribus, hermanos? Dios había apartado a los levitas para que
ellos recibieran el diezmo, porque Dios había apartado a ellos para que puedan estar en el santuario, para que puedan ministrar en el santuario terrenal, hermanos. En el libro de Números 18:20 nos habla: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ellos no tenían una parte, hermanos, en la tierra de Israel. Eran heredad de Jehová ellos. Y ellos recibían el diezmo. Los levitas vivían de eso, porque ellos ministraban en el santuario, ministraban en el lugar santo, en el lugar santísimo, así como el sumo sacerdote Aarón y sus hijos, sucesivamente en las generaciones, hermanos. Así se trabajaba antiguamente. Y aparte de los diezmos, las ofrendas se lo constituía también el Señor. Moisés decía: ofrenden para que se construya el santuario. Y en una ocasión las ofrendas ya eran muchas y Moisés dijo: dejen de ofrendar porque ya tenemos lo suficiente. Entonces las ofrendas eran para construir el tabernáculo, hermanos, de ese entonces. Y ese ha sido el diezmo y las ofrendas en el antiguo Israel. ¿Qué nos dice Patriarcas y Profetas, la página 344, el párrafo 4? Las contribuciones que se les exigían a los hebreos para fines religiosos y de caridad representaban por lo menos la cuarta parte de su renta o entradas. La cuarta parte, hermanos, es más que la décima parte. Y Dios requería esa cuarta parte. Y uno diría: entonces ellos se quedaban pobres si le daban la cuarta parte a Dios. Pero era lo contrario, hermanos, porque sigue diciendo: parecería que este pequeño aporte de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlo. Pero muy al contrario, la fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que les imponía para tener prosperidad. Mientras ellos daban la cuarta parte, tenían esa prosperidad. Dios les bendecía, hermanos. ¿Y creen que también para los días de hoy será igual? Mientras nosotros demos más al Señor, entonces el Señor nunca nos va a abandonar, hermanos. A condición de que le obedecieran, Dios les hizo esta promesa: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Así era, hermanos, ellos daban más del 10%, daban, como nos dice aquí, la cuarta parte de lo que ellos tenían, porque ellos también daban las primicias a Jehová, en el santuario también para los levitas. Y así pueden leer en el libro de Levíticos, Números, cómo era, hermanos. Después de la deportación de Jerusalén, cuando ellos fueron cautivos en Babilonia, después de regresar, también ellos dieron sus ofrendas para que se construya el templo, hermanos. Y esa es también una historia del Antiguo Testamento, cómo ellos ofrendaban para que se construya el templo con Nehemías, hermanos. Y esa es una exhortación para el pueblo de Israel actual. En Patriarcas y Profetas, la página 345, el párrafo 5 nos dice: en tiempos de Israel se necesitaban los diezmos y las ofrendas voluntarias para cumplir los ritos del servicio divino. ¿Debe el pueblo de Dios dar menos hoy? El principio fijado por Cristo es que nuestras ofrendas a Dios han de ser proporcionales a la luz y a los privilegios disfrutados. A quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48. Cuando el Salvador envió a sus discípulos, les dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8.
Entonces es un llamado para los días de hoy, hermanos, porque nos dice, ¿debe el pueblo de Dios dar menos hoy? El día de hoy, hermanos, en esos tiempos finales que estamos viviendo, se debe dar mucho más que en los tiempos del antiguo Israel, porque podemos ver ahora que Cristo ya está a las puertas y el dinero que Él requiere, lo que le pertenece es para poder llevar el Evangelio a todas las naciones. Para eso es el diezmo, hermanos, para poder sustentar a aquellos que llevan el Evangelio y el verdadero Evangelio, la verdad presente, hermanos. Entonces el pueblo de Israel actual debería dar, hermanos, con más razón hoy que en los días del antiguo Israel. Y nos sigue diciendo, hermanos, consejo para mayordomía cristiana, la página 45, el párrafo 3. Tal se refiere a la experiencia de Abraham y Jacob en el pago del diezmo. Fue la práctica de los patriarcas y profetas que vivieron antes del establecimiento de los judíos como una nación. Pero cuando Israel se convirtió en un pueblo separado, el Señor le dio instrucción definida acerca de este punto. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Esta ley no caduciría con los ritos y ofrendas de sacrificios que simbolizan a Cristo. Ahí está, hermanos. Esta ley no caducaría. Esta ley no caducaría con los ritos y ofrendas de sacrificio que simbolizan a Cristo. Cuando Cristo murió, hermanos, la ley de los diezmos y las ofrendas no murió también ahí. Porque nos dice aquí, esa ley no caducaría con los ritos y ofrendas del sacrificio que simbolizan a Cristo. Mientras Dios tenga un pueblo en el mundo, sus derechos sobre él serán los mismos. Patriarcas y Profetas, la página 345, el párrafo 5 nos dice, a medida que nuestras bendiciones y nuestros privilegios aumentan, y sobre todo al tener presente el sacrificio sin par del glorioso Hijo de Dios, no debiera expresarse nuestra gratitud en donativos más abundantes para comunicar a otros el mensaje de la salvación. Aquí nos muestra, hermanos, el sacrificio hecho por Dios, el sacrificio al mandar a su Hijo, todo eso no debería para nosotros expresar esa gratitud para poder dar más gracia al Señor, para darle gracias. A medida que crece la obra del Evangelio, exige para sostenerse mayores recursos que los que se necesitaban anteriormente. Ahora se necesita, hermanos, más recursos que en el pueblo de Israel, porque ahora podemos ver que el Evangelio necesita ser predicado a todas las naciones, los 3 mensajes angélicos. Y este hecho hace que la ley de los diezmos y las ofrendas sea aún más urgentemente necesaria hoy día que en la antigüedad. Hoy los diezmos y las ofrendas son más necesarias que antes, hermanos, porque necesitamos llevar el Evangelio. Pero si llevamos un Evangelio con doctrinas cerradas, ¿podemos apoyar a ese ministerio, hermanos? Tenemos que apoyar nosotros a uno que predica la verdad sin adulteración. No podemos llevar a una iglesia que está apostatando, a una iglesia que ha bajado a los pilares, a una iglesia que se está predicando doctrinas católicas, doctrinas evangélicas, aún así se llaman adventistas, hermanos. Tenemos que llevar a donde realmente se está predicando la verdad, hermanos. Por eso nos dice aquí, antes se daba el diezmo y las ofrendas, pero hoy es más necesario que antes. Si el pueblo de Dios sostuviera generosamente su causa mediante las ofrendas voluntarias, en lugar de recurrir a métodos anticristianos y profanos para llenar la tesorería, ello honraría al Señor y muchas más almas serían ganadas para Cristo. Si realmente nosotros pudiéramos ver este tema, hermanos, que el diezmo y las ofrendas son sagrados, muchas más almas podrían convertirse, hermanos, porque los recursos ya
podrían abastecer para todos los que vamos a predicar el mensaje. Como nos dijo el Señor Jesús, la mies es mucha y los obreros pocos. Y parte de eso también es por los diezmos y las ofrendas que nosotros le hemos robado a Dios, hermanos. El sistema especial del diezmo se fundaba en un principio que es tan duradero como la ley de Dios. Así se fundó el diezmo, como la ley de Dios, hermanos. Este sistema del diezmo era una bendición para los judíos. De lo contrario, Dios no se lo hubiera dado. Así también será una bendición para los que lo practiquen hasta el fin del tiempo. ¿Hasta cuándo, dice, hermanos, va a ser una bendición? Los que lo practiquen hasta el fin del tiempo, hermanos. Entonces, hoy día sigue vigente el diezmos y las ofrendas, y así también las primicias para el Señor. Nuestro Padre Celestial no creó el plan de la benevolencia sistemática para enriquecerse, sino para que fuese una gran bendición para el hombre. Vio que este sistema de beneficencia era precisamente lo que el hombre necesitaba. Dios también nos ha dado, hermanos, también Dios quiere que nosotros demos el diezmo porque Él ha visto que necesitamos, ha provisto para el hombre poder darlo. Porque como leyó el hermano esta mañana, en el libro de Ageo 2:8, el Señor dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo lo que tenemos es de Dios, nuestros recursos, lo que hemos ganado es del Señor, pero Él quiere una prueba, hermanos, de su lealtad. Y ese es el diezmo, hermanos. Y Malaquías nos muestra esa prueba, la cual el Señor dice: me habéis robado. Por eso aquí vemos que es tan duradero como la ley de Dios, el diezmo, hermanos. Y eso lo encontramos en Consejo sobre Mayordomía Cristiana, la página 72, el párrafo 1. Eso es lo que nos presenta, hermanos, el diezmo en el Antiguo Testamento. Como el Señor, en su misericordia, nos ha probado a nosotros. Y Él también dice: pruébenme. Y el Señor quiere que nosotros seamos fieles en todo, hermanos. Así en los diezmos y en las ofrendas. En el antiguo Israel se daba para eso, para la comunión del tabernáculo, del santuario. Pero vemos que ya pasó 400 años, hermanos, desde Malaquías hasta el profeta Juan el Bautista que Dios levantó. 400 años de silencio, de que Dios no levantó ningún profeta. Y ahí se entra en el diezmo en el Nuevo Testamento. Muchos dicen que ya no hay que diezmar porque en el Nuevo Testamento ya no hay una ordenanza del diezmo. Pero el apóstol Pablo, hermanos, habla del diezmo. El apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios, podemos ir a 1 Corintios, el capítulo 9, el verso 13, declara, hermanos: ¿no sabéis que los que ministran en las cosas santas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Aquí podemos ver, hermanos, ustedes pueden leer desde 1 Corintios 9, desde el verso 7 en adelante. Ahí se puede notar que el apóstol Pablo está hablando en cuanto al sistema que tiene validez. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, la página 270, el párrafo 4. Diciendo, hermanos, hablando la mensajera del Señor, el apóstol se refirió aquí al plan del Señor para sostener a los sacerdotes que ministraban el templo, a los levitas. Aquellos que eran apartados para este sagrado cargo eran sostenidos por sus hermanos a quienes ellos ministraban y las bendiciones espirituales. Y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley.
Ahí está hablando el apóstol Pablo de que en sus días también estaba vigente el diezmo. Por eso él dice en el verso 14, así también ordenó el Señor que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Y después él escribió en 1 Timoteo 5, 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Por eso el apóstol Pablo sabía muy bien que el diezmo en su tiempo estaba vigente. Por eso él dijo en 1 Corintios, redactando de los levitas, hermanos, que a ellos le correspondía el diezmo. A este plan para el sostén del ministerio se refirió Pablo cuando dijo, así también ordenó el Señor a los que anuncien el evangelio que vivan del evangelio. Y más tarde escribiendo a Timoteo, el apóstol dijo, digno es el obrero de su jornal. 1 Timoteo 5, 18. Y aquí vemos, hermanos, en el comentario de 1 Corintios 9, 13 al 18, que el apóstol Pablo no decía, denme lo que me corresponde, porque aquí vemos que el apóstol Pablo era humilde, hermanos, en su forma de poder predicar el evangelio. Y eso nos comenta en manuscritos, volumen 18, el año 1903, el párrafo 5. Como ministro del evangelio, Pablo tenía el privilegio de reclamar el apoyo de aquellos por quienes trabajaba. Pero aunque llegó a ser el sirviente de todos, trabajó con sus manos para mantenerse a sí mismo, para que nadie encontrara la ocasión de acusarlo de egoísmo. No recibió salario por su trabajo, aunque como ministro del evangelio, este era su derecho. Así hizo evidente que estaba trabajando por las almas, no por el dinero. Y así podemos ver que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo no dijo, denme el diezmo, aunque él tenía derecho de decirlo, así como muchos hoy dicen, ¿no? Vamos a hacer una campaña, pero ¿cuánto me van a dar? Solo quieren el dinero. Pero el apóstol Pablo quería él mostrar a la gente que el trabajo que él hacía era gratis y era por amor a las almas, hermanos. Y eso es lo que podemos ver aquí, porque podemos ver, así como Jesús, el apóstol Juan, Pedro y los apóstoles, y también el apóstol Pablo, eran misioneros de sostén propio, hermanos. Ellos no dependían de una organización, pero vemos aquí que el apóstol Pablo dio la validez del diezmo, hermanos. Entonces hemos visto que hasta los días de hoy Dios sigue exigiendo, hermanos, la parte que a Él le corresponde, la 10ª parte que a Él le corresponde, hermanos. Podemos ver que el apóstol Pablo fabricaba carpas, hermanos, y cuando él fabricaba carpas, con ese dinero también predicaba. No se mantenía solamente recibiendo el diezmo, hermanos. No recibió salario por su trabajo, aunque como ministro del evangelio, este era su derecho. Así hizo evidente que estaba trabajando por las almas, no por el dinero. El apóstol Pablo entendió perfectamente que cuando Cristo lo llamó, él realmente tenía que hacer una obra desinteresadamente y no por el dinero, hermanos. Era por amor a Cristo y por amor a las almas. Y ese también tiene que ser el pensamiento de cada uno de que quiere amar a Dios, de aquel que quiere amar a Dios, no trabajar por un sueldo o por un salario, trabajar por amor a Dios, por amor a las almas que están pereciendo allá afuera. Pablo no dependía del hombre para su ordenación. Había recibido del Señor su comisión y ordenación. No es como hoy muchos dicen, primeramente tienes que estudiar 5 años de teología y después poder recibir el diezmo y poder bautizar. Aquí nos dice que el Señor ordenó al apóstol Pablo y no dependía de ningún hombre para su ordenación. Y eso no se aplica hoy en día también, hermanos. También se aplica, el Señor nos llama para hacer su obra y nadie va a impedir, hermanos, que hagamos la obra.
Para él no era un deber realizado a cambio de dinero. Trabajó por las almas de los hombres, porque si anuncio el Evangelio, dijo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Sí, ay de mí si no predico el Evangelio. Eso lo dijo en 1 Corintios 9, 16, hermanos. Estudiaba constantemente cómo hacer que su testimonio tuviera el mayor efecto. Buscó la aprobación de Dios. Y eso es todo, y todos nosotros debemos buscar, hermanos, siempre agradar al Señor y no agradar a los hombres. Y como nos sigue diciendo la mensajera del Señor, ojalá hoy se hallen hombres con fe para hacer como hizo Pablo, hombres que prediquen el Evangelio sin esperar a los hombres por su recompensa, sino dispuestos a recibir su recompensa en almas. Ojalá hoy hubiera hombres y mujeres que estén dispuestos a poder predicar y poder hacer la obra sin pensar en dinero, sino que la ganancia sean las almas que tú has predicado. Nos da esa amonestación el espíritu de profecía, hermanos, la cual para todos es ese llamado, que no debemos trabajar por una posesión o un cargo en la misión, hermanos, sino hacerlo por amor al Señor. Pero podemos ver que el apóstol Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, ahí se ve al apóstol Pablo trabajando, primeramente haciendo carpas, y él no quería recibir el diezmo de ese lugar, hermanos, como nos dice en 1 Tesalonicenses 2:6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo no recibió diezmo de esos lugares y hay un propósito. Imagínense, hermanos, cuando vino Jesús con sus apóstoles. En ese entonces los judíos daban diezmo y ofrenda al Sanedrín. Pero cuando vino Jesús y sus apóstoles, ya era de sostén propio. Y ellos se preguntaban, ¿a quién vamos a dar diezmo? ¿A Jesús o a los judíos del Sanedrín? Imagínense si Jesús viniera hoy y puede estar predicando con un grupo de hombres así de sostén propio. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿a quién vamos a dar diezmo? ¿A ellos o vamos a dar diezmo a la iglesia? Era así, hermanos, cuando Cristo vino. Y muchos daban diezmo a Cristo. Pero así también al apóstol Pablo le daban diezmo, pero él no lo pedía. Y tampoco recibió en Tesalónica, hermanos. Y escribió en 2 de Tesalonicenses 3:8, ni hemos comido de balde el pan de nadie, más bien trabajamos arduamente hasta la fatiga, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos autoridad, sino para daros en nuestras personas un ejemplo a imitar. Aún estando con vosotros, os amonestábamos así, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El apóstol Pablo quería dar un ejemplo, hermanos, porque en ese entonces en Tesalónica, en Macedonia, la gente no trabajaba, tenían sus costumbres de no trabajar, pero el pueblo de Israel siempre les instruían los padres a los niños en trabajar en algún oficio, y si alguno no le enseñaba a trabajar, era pecado, hermanos. Pero en esas ciudades paganas no trabajaban, por eso el apóstol Pablo quería dar ese ejemplo para que ellos también trabajen. Entendemos, hermanos, por eso el apóstol Pablo también no recibía diezmos de ese lugar. Y nos explica más a detalle Hechos de los Apóstoles, la página 280, el párrafo 1. En Tesalónica, Pablo había encontrado personas que se negaban a trabajar con las manos. Ellos no querían trabajar con las manos. Respecto a esta clase, escribió más tarde, andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear,
y en los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con reposo coman su pan. Mientras trabajaba en Tesalónica, Pablo había tenido cuidado de presentar a los tales un ejemplo correcto, porque aún estando con vosotros, escribió, os denunciábamos esto, que si alguno no quisiera trabajar, tampoco coma. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, había empezado a hacer carpas. Cuando llegó a Corintio, conoció a una pareja, Aquila y Priscila. Ellos trabajaban, hermanos, haciendo carpas, y el apóstol Pablo se unió para también trabajar. Pero su mayor deseo era que otros conozcan a Cristo, y el apóstol Pablo trabajaba y ganaba de eso, pero con esa ganancia también ayudaba a Timoteo, ayudaba a muchos hermanos de ese entonces. No lo gastaba totalmente a él, hermanos, para su beneficio. Pero también vemos que muchos hermanos le dieron diezmo al apóstol Pablo, como escribe en Filipenses 4:16, y el apóstol Pablo recibe ese diezmo. Porque aún en Tesalónica enviasteis para mí necesidades una y otra vez. No es que busque un donativo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Sin embargo, todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo también recibió en Filipos, la cual es Filipenses 4:16. Y nos cuenta el libro Hechos de los Apóstoles, la página 281, el párrafo 2. Hubiera podido con justicia pedir a sus oyentes corintios que le sostuvieran, pero estaba dispuesto a renunciar a este derecho. No fuera que su utilidad y éxito como ministro fuera perjudicados por la sospecha injusta de que predicaba el evangelio por ganancia. Él no quería que los otros vieran que el apóstol Pablo predicaba el evangelio por dinero. Trataba de eliminar toda ocasión de ser mal interpretado para que su mensaje no perdiera fuerza. Por eso vemos, hermanos, que en muchos lugares no le dieron al apóstol Pablo, pero en algunos sí. Como en 1 Corintios 11:8, el apóstol Pablo recibe ese diezmo de algunos hermanos que le dan. Nos dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos, que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Entonces vemos, hermanos, que en el Nuevo Testamento también el diezmo y las ofrendas estaban vigentes. Así como el apóstol Pablo no recibió de algunos cristianos recientes, pero sí recibió de otros cristianos. Y él nos cuenta aquí que fabricaba carpas. Y en Hechos de los Apóstoles, la página 283, el párrafo 3 nos cuenta que él era un hombre demasiado abnegado a la causa. Pablo trabajaba algunas veces noche y día, no solamente para su propio sostén, sino para poder ayudar a sus colaboradores. Compartía sus ganancias con Lucas y ayudaba a Timoteo. Realmente era un hombre que la humanidad no lo tenía por digno, hermanos. Hasta sufría hambre a veces para poder aliviar las necesidades de otros. La suya era una vida de abnegación. Hacia el fin de su ministerio, en ocasión de su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso en Mileto, pudo levantar ante ellos sus manos gastadas por el trabajo y decir, la plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Hechos 20:33 al 35. Era un hombre muy abnegado, hermanos. Y él no pedía como muchos hoy piden diezmo. Realmente él trabajaba por Cristo y por las almas. Y hoy en día se necesita hombres como el apóstol Pablo. Pero podemos ver que en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento no se da nueva ordenanza del diezmo, porque ya se dio en el Antiguo, y eso nos explica Consejo para la Mayordomía Cristiana, la página 45, el párrafo 1.
Review and Herald, el 16 de mayo de 1882. Asimismo, el diezmo de nuestras entradas es santo a Jehová. El Nuevo Testamento no promulga de nuevo la ley del diezmo, como tampoco la del sábado, porque la validez de ambas se da por establecida y su profundo significado espiritual se considera explicado, mientras nosotros como pueblo procuraremos firmemente dar a Dios el tiempo que Él se ha reservado como suyo. ¿No le daremos también esa parte de nuestros recursos que Él reclama? Y ahí vemos, queridos hermanos, que no se ve en el Nuevo Testamento una ordenanza del diezmo, tampoco la del sábado, porque ya se da en el Antiguo. Y aquí nos muestra que nosotros vamos a ser firmes en el sábado. Y la pregunta es, ¿no le daremos también esa parte de nuestros recursos que Él reclamó? Hemos visto esta mañana que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y no nos pertenece a nosotros. Pero Dios, como en el Edén, dio una prueba de lealtad a Adán y Eva, también nos lo da a nosotros. Él quiere ver que le seamos fieles y eso también es parte de la mayordomía, del diezmo y las ofrendas, hermanos. Entonces el diezmo es reconocer que nosotros dependemos totalmente de Dios y queremos darle gracias con eso. Eso es lo que podemos ver en el diezmo en el Nuevo Testamento, hermanos. Y ahora vamos a entrar a una sección que son las preguntas sobre el diezmo. Hay muchas preguntas que tenemos que responder también. Y vamos a responder muchas preguntas que nos muestra el espíritu de profecía, hermanos. ¿Para qué realmente es el diezmo? Esto lo podemos encontrar en Review and Herald, el 9 de mayo de 1893, el párrafo 16. Realmente hoy en día, hermanos, porque en el antiguo Israel hemos leído que el diezmo y las ofrendas, el diezmo era para los levitas, hermanos. Las ofrendas eran para construir el tabernáculo, el santuario. Los israelitas ofrendaban. Y hemos leído también esta mañana que los diezmos y las ofrendas, más que todo, hoy en día debería darse más atención, porque es para predicación del Evangelio y para llevar el mensaje, porque Cristo está a las puertas. Y vamos a responder, hermanos, con un escrito está, lo dice el espíritu de profecía, que cada uno examine regularmente sus ingresos, que son todos una bendición de Dios, y aparte el diezmo como un fondo separado. Digamos, yo gano 1,000 bolivianos a la semana, entonces debo apartar 100, porque no me corresponde a mí. Debo apartar totalmente. Y no, digamos, si yo tengo deudas o gastos, no puedo decir, yo tengo deudas, entonces voy a dar a la siguiente. Nos dice aquí que se debe apartar, hermanos, porque es sagrado. No nos pertenece, hermanos, para que sea sagradamente del Señor. Este fondo no debe en ningún caso ser destinado a ningún otro uso. Yo no puedo destinar ese dinero sagrado para mi complacencia, para comprar frutas, verduras o tal vez cualquier cosa para poder, tal vez en la casa, ¿no? O para, no sé, podemos ver muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. No podemos utilizar ese dinero, hermanos. Debe dedicarse únicamente a apoyar el ministerio del Evangelio. Después de separar el diezmo, que se repartan los regalos y las ofrendas según Dios haya prosperado. Entonces vemos, hermanos, que si nosotros hemos ganado al mes, por ejemplo, 1,000 bolivianos, entonces 100 tengo que apartarlo para el Señor. Y ese es el principio bíblico, hermanos. Y aquí nos dice que las ofrendas, también los regalos o las primicias, yo tengo que dar según lo que quiero dar al Señor. Pero el diezmo es el 10% y las ofrendas también yo puedo dar según a lo que yo pueda dar, ¿no? Es como un agradecimiento al Señor, cuanto tú quieras dar. Eso es de acuerdo a las posibilidades de cada uno, de cómo gana también, ¿no? Y si una persona, digamos,
no ha trabajado por alguna circunstancia, tampoco puede diezmar si no tiene recursos. Pero cuando el Señor nos bendice, ese dinero es totalmente para el Señor, hermanos. Y también para los que recibimos diezmo, nosotros tenemos que apartar ese diezmo, aparte del diezmo que nos han dado, hermanos. Porque si nosotros totalmente el diezmo, es decir, digamos a una persona le dan diezmo, y esa persona no aparta el diezmo del diezmo, también no estaría correcto, hermanos. Por eso nosotros debemos apartar el diezmo del diezmo. Entonces nos dice, hemos respondido a esa pregunta, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿vamos a apoyar a los ministros que comen carne? ¿Qué nos dice el espíritu de profecía, hermanos? Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 484, el párrafo 3. No hacemos del consumo de la carne una condición para la admisión de los miembros, pero deberíamos considerar la influencia que ejercen sobre otros los creyentes profesos que usan carne. Como mensajeros de Dios, no diremos al pueblo, nos cita 1 Corintios 10:31. ¿Qué nos dice en 1 Corintios 10:31? Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la honra y gloria de Dios. No daremos un testimonio decidido contra la complacencia del apetito pervertido. ¿Quiere cualquiera de los que son ministros del Evangelio y que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los mortales, dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto? ¿Quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por sus venas? ¿Harán caso omiso de la luz y las amonestaciones que Dios les ha dado? La salud del cuerpo debe considerarse como esencial para el crecimiento en la gracia y la adquisición de un carácter templado. Entonces vamos a ayudar, hermanos, o vamos a apoyar a aquellos ministros que comen carne. Es muy directo el espíritu de profecía, hermanos, que nosotros no debemos apoyar con nuestros recursos a aquellos que comen carne o aquellos que están malgastando su cuerpo, no están cumpliendo con el régimen alimenticio, hermanos. Hemos visto, hermanos, en este día que el predicar de esto es muy delicado. Y uno que predica aquí al frente no es para pedir dinero, hermanos, sino es para ver qué es lo que nos dice la Biblia, qué es lo que nos dice el espíritu de profecía. Se está entrando el sol, hermanos, y hemos visto que hay muchas citas que no hemos leído, que había que examinar mucho más, hermanos. Pero yo les animo a que investiguen, a que vean, hermanos, que este tema realmente no es chiste y que Dios va a reclamar, como nos dice en Malaquías: me habéis robado de los diezmos y las ofrendas. Malditos sois, dice Jehová, y un maldito no entra en el reino de los cielos, hermanos. Por eso debemos ver este tema de los diezmos y las ofrendas muy sagradamente, hermanos. Que cada uno de nosotros pueda ver en lo pasado que hemos fallado, empezando por mi persona, hermanos, y ahora teniendo la luz, poder actuar de acuerdo con lo que esté escrito, hermanos. Y aquí se ha hablado con un escrito está, no un pensamiento humano, hermanos. Que Dios les pueda bendecir grandemente y que podamos hacer la obra que Él nos ha encomendado, hermanos. Y si hemos fallado al Señor, volvamos otra vez a sus caminos. Que Dios los bendiga, hermanos.